La historia que estás a punto de escuchar te parecerá inofensiva al principio, una coincidencia improbable, impactante, de esas que llaman la atención por lo extraño de la situación, pero que nadie, absolutamente nadie, sabría cómo explicar en el momento. Todo parecerá fuera de lo común, pero hay momentos en los que lo raro se disfrazará de coincidencia y lo verdaderamente inquietante solo aparecerá cuando sea demasiado tarde para retroceder. Y es justo en este momento que te advierto que si no quieres perturbar tu mente, dejes de avanzar. Lo que viene es sencillamente inquietante. Robert Shafran tenía 19 años cuando llegó por primera vez al campus de Sullivan County Community College, en el norte del estado de Nueva York. Él no conocía a nadie, nunca había estado allí. Aquel era su primer día de clases y no había señales de que algo fuese a desviarse de lo normal. Nada lo prepararía para lo que estaba por ocurrir. Aquel día, Robert viajó hasta el campus con la mentalidad de cualquier estudiante que inicia una nueva etapa en un nuevo lugar. Él tenía expectativas, nervios, entusiasmo. En su cabeza, lo único que debía hacer era adaptarse, ubicarse y empezar, pero todo cambió en cuanto cruzó la entrada principal del campus. Las primeras personas que se le acercaron lo saludaron con una sonrisa. Algunos le dieron palmadas en la espalda, otros lo abrazaron con fuerza, mientras todos lo trataban con una familiaridad desconcertante. Lo miraban como si ya lo conociesen, como si se tratase de un reencuentro, como si fuese alguien que había estado ausente y acabara de volver. Ninguna mirada reflejaba confusión. Nadie le preguntaba su nombre. Nadie le miraba como un extraño. Todos actuaban con la seguridad de estar reconociendo a alguien muy específico, pero él no reconocía absolutamente a nadie. Durante los primeros minutos intentó tomárselo con humor. Pensó que tal vez había un alumno con el que compartía rasgos físicos o alguna novatada. Quizá tal vez un exalumno había dejado huella y lo reconocían en él, pero esa hipótesis se volvió insostenible cuando notó que la confusión no era ocasional. Más bien, esa confusión ya se había vuelto sistemática. Cada persona con la que se cruzaba reaccionaba igual, y no solo lo saludaban como a un viejo amigo, sino que lo llamaban por un nombre que no le pertenecía. Pero lo más perturbador era que todos usaban el mismo nombre, y no era Robert. Es como si todos se hubiesen puesto de acuerdo, como si lo hubiesen estado esperando. Pero un estudiante más insistente que los demás se le acercó y comenzó a analizarlo de cerca. Así, lo observó con atención y le hizo una pregunta directa. Lo invitó a salir del campus y no dio explicaciones, no ofreció detalles, solo dijo que había alguien a quien debía conocer. La pregunta: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Luego de escuchar la respuesta, ese mismo día viajaron a Long Island. Robert no entendía absolutamente nada. El trayecto fue silencioso, confuso. Tenía la sensación de estar metido en algo que no controlaba. No sabía dónde iba y no sabía por qué, para qué. Pero algo dentro de él le impidió decir que no. Así, al llegar, se detuvieron frente a una casa desconocida. Luego bajaron y tocaron la puerta y, cuando ésta se abrió, la realidad dejó de parecer lógica. Del otro lado de la puerta había un joven exactamente igual a él, pero no un parecido razonable, no alguien que compartiera rasgos. Era exactamente una réplica, mismo rostro, misma edad, misma estatura, mismo tono de piel. Además, como él, había sido también adoptado y también había nacido el 12 de julio de 1961. Pero lo más impactante de todo, naturalmente, es que nunca se habían visto, nunca habían sabido de la existencia del otro y, sin embargo, eran iguales, exactamente iguales. Su nombre, Eddie Gallant. Así, pasaron horas hablando, intentando entender lo que estaban viviendo. Comparaban detalles, revisaban coincidencias, intentaban encontrar una explicación en común y, mientras más hablaban, más claro quedaba que aquello no era normal. Y es que había demasiadas coincidencias, demasiados puntos en común, demasiada información idéntica y ninguna advertencia previa de que esto fuera posible. Pero cuando la historia parecía haber alcanzado su punto más increíble, ocurrió algo más.
Resulta que unas semanas después, otro joven también adoptado, también de 19 años y también nacido aquel día, el 12 de julio de 1961, vio la imagen de Robert y Eddie publicada en un periódico. Ambos se habían tomado la foto gracias a un periódico que se interesó en su historia y luego no hizo falta confirmar nada. Aquella era su misma cara, su misma historia, su reflejo exacto. Ya eran tres. El tercero se llamaba David Kellman y, sin saberlo, estaba entrando en una historia que nunca debió haber existido. Resulta que el hallazgo de un tercer joven idéntico no solo habría amplificado el asombro inicial, sino que más bien lo habría desbordado, lo habría convertido en lo que parecía una anomalía genética en un rompecabezas diseñado con una precisión incómoda, inquietante. Ninguno de los tres había buscado a los otros, ninguno había tenido sueños extraños ni sospechas persistentes. Sus vidas, de hecho, hasta ese punto, se habían desarrollado por separado, pero la ambición de esa tercera cara, exacta en cada trazo, forzó una pregunta que nadie estaba listo para enfrentar. ¿Quién tomó la decisión de separarlos? No había registros, no había cartas, no había justificaciones en los archivos de adopción y, aún más extraño, no había señales de que esto fuese un accidente. De hecho, cada uno había sido entregado en una familia diferente, con diferencias tan marcadas entre sí, que empezaban a parecer seleccionadas a propósito. Uno fue creado en un entorno más rígido, con una figura paterna dominante. Otro, en un hogar con mayor libertad y enfoque emocional. Pero el tercero había sido criado en un ambiente más estructurado, donde las decisiones importantes pasaban siempre por procesos lógicos, llevándoles a pensar que los contrastes no eran anecdóticos, que más bien eran algo así como funcionales, como si hubiesen estado distribuidos a propósito. Y para rematar aquella sospecha, los tres pertenecían a clases económicas totalmente distintas. Durante años nadie notó nada, ninguno de los tres mostró señales externas de que algo estuviera fuera de lugar, pero al reencontrarse, empezaron a conectar puntos que antes habían pasado desapercibidos. No era solo que sus personalidades compartieran rasgos, era más bien que sus reacciones ante ciertas situaciones se correspondían con el tipo de ambiente en el que crecieron. Parecía como si alguien hubiese querido medir el impacto del entorno sobre una genética idéntica. A medida que pasaban los días, las coincidencias entre ellos empezaron a acumularse de forma absurda. No se trataba solo del parecido físico o de haber nacido el mismo día. Ellos compartían gestos involuntarios, se reían igual, caminaban con el mismo ritmo, tenían los mismos gustos en comida, las mismas marcas favoritas, las mismas películas, las mismas palabras para describir cosas que no recordaban haber vivido juntos. Todos habían practicado lucha en la escuela y todos habían abandonado la universidad en el mismo punto. Incluso, los tres dormían en la misma posición, además de tener gustos similares por las chicas. La historia naturalmente explotó. Revistas, entrevistas en televisión, documentales. De hecho, gracias a toda exposición, fueron bastante inteligentes y entonces abrieron un restaurante juntos. Salían en anuncios, firmaban autógrafos. Aquella era la historia perfecta. Tres hermanos que habían crecido separados sin saberlo y se reencontraron por azar. Todo parecía felicidad, todo parecía un milagro. Todo hasta que empezaron a hacerse las preguntas que nadie quería responder. Las familias también comenzaron a recordar cosas que en su momento no llamaron la atención, como el hecho de que durante el proceso de adopción, cada hogar fue visitado de forma continua por evaluadores que no pertenecían directamente a la agencia. Psicólogos, asistentes sociales, personal que hacía preguntas muy específicas sobre el desarrollo del niño, sus hábitos, sus emociones. Todos pensaron que era parte aquello de un protocolo estricto, pero ahora entendían que no era una evaluación puntual. Aquello, más bien era un seguimiento. Pero esos seguimientos no fueron ocasionales, más bien fueron sistemáticos, prolongados, meticulosos. Durante los primeros años de vida, alguien estuvo documentando sus comportamientos. Cada familia tenía recuerdos de esas visitas, aunque jamás las asociaron con una finalidad externa. Creyeron que aquello era parte de la adopción del proceso, pero nunca se les dijo que formaban parte de un estudio. Absolutamente nadie les advirtió que estaban siendo observados, pero tampoco lo sabían ellos, ni Robert, ni Eddie, ni David.
Pero lo que más desconcertaba no era lo que ocurrió durante la infancia, más bien era lo que no ocurrió después. Nadie, en ninguna etapa del proceso, les habló de sus hermanos. Nadie sugirió siquiera la posibilidad de que vinieran de un embarazo múltiple. Ningún médico, ningún funcionario, ningún papel. Aquello era como si se hubiesen esforzado por borrar cualquier rastro de conexión y eso era lo que realmente empezaba a generar incomodidad. Es decir, no había sido un error, más bien parecía un vacío de información, uno demasiado limpio para ser casual. Había algo más y, aunque todavía no sabían qué era, los tres estaban por empezar a buscar respuestas. Resulta que lo primero que descubrieron fue que la agencia de adopción, Lois Way Services, había cerrado años antes. Ya no había oficinas, no había una línea directa y quienes alguna vez trabajaron allí o no sabían nada o no estaban dispuestos a hablar. El misterio se acrecentaba. Fue entonces cuando alguien les mencionó un nombre, Peter Neubauer, un psiquiatra aparentemente respetado, académico con conexiones en Yale y en el Jewish Board en Nueva York. Nada parecía extraño en su historial hasta que empezaron a juntar piezas. Neubauer había estado detrás de un estudio que nunca fue publicado, un proyecto que consistía en observar la evolución psicológica de niños genéticamente idénticos y criados en entornos distintos. Un experimento que, por definición, solo podía realizarse si esos niños eran separados a propósito sin saberlo. A los trillizos no se les informó, a las familias tampoco, y el estudio fue conducido con un nivel de secretismo que hoy en día no pasaría por ningún comité de ética, pero que en su momento fue tolerado y, además, financiado por instituciones reconocidas. Así, las visitas de psicólogos a sus casas no eran parte del proceso de adopción, más bien eran parte del seguimiento del inquietante experimento. Las evaluaciones periódicas, las entrevistas, las filmaciones, todo había sido diseñado para recolectar datos y, durante años, esos datos habían sido acumulados sin que nadie lo supiera. A cambio, las familias y los trillizos recibían absolutamente nada. Los investigadores, en cambio, mantenían registros escritos, grabaciones de video, análisis longitudinales, pero no con el objetivo de ayudarlos, sino de observarlos. Cada hermano fue colocado estratégicamente en una familia de distinto nivel económico, estructura familiar y estilo de crianza. Las variables estaban definidas desde el inicio, pero lo único que no sabían los sujetos del experimento era que formaban parte de uno. Así, los documentos oficiales que describían el estudio fueron sellados por orden judicial hasta el año 2066 y, aunque se logró acceder a fragmentos menores a través de presión pública, el cuerpo completo del proyecto permanece inaccesible, convenientemente, y lo más irónico es que la justificación del secreto habría sido proteger la privacidad de los involucrados. Pero para entonces, ya era demasiado tarde, y es que uno de los tres no logró soportar el peso de todo lo que habían descubierto. Fue así que en 1995 ocurrió una tragedia. Eddie Garland se quitó la vida. La idea de haber sido observado desde niño y ser manipulado sin saberlo habría terminado por disolver algo interno. El vínculo entre los tres fue fuerte, pero no lo suficiente para borrar lo que había detrás. Robert y Davey continuaron la búsqueda por años, accedieron a parte del archivo y entonces preguntaban una y otra vez a las instituciones involucradas, pero la mayoría respondía con evasivas. El proyecto entonces fue cancelado oficialmente sin rendir cuentas. Peter Neubauer murió en 2008 y, con él, se habrían enterrado muchas de las respuestas que nunca fueron dadas. Al día de hoy, lo que queda del caso son documentos sellados, fotografías duplicadas, archivos que no se pueden ver y una pregunta que nadie ha respondido. ¿Cuántos más hubo? Pero entre las páginas que sí lograron filtrar, se menciona que los tres hermanos no fueron los únicos. Es decir, hubo más sujetos, más separaciones, más niños entregados en adopción con historias falsas y, aunque no se conocen sus nombres, sus caras podrían seguir caminando entre nosotros sin saber la verdad. Tú mismo podrías tener un gemelo sin saberlo, siendo parte de un experimento, y como ellos, como Robert, como Eddie, como David, podrías estar formando parte de algo muy oscuro. Y así como ellos no pidieron formar parte del experimento,
Los otros sujetos que existen en alguna parte del mundo tampoco lo pidieron, pero todos, absolutamente todos pagaron el precio. Finalmente, la verdad es todo lo que tú te creas. Yo soy Julián Caballero. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón. Gracias por visitarme.